Hola traders, ¿cómo va el verano? Hoy es 15 de agosto, estoy grabando esto el 15 de agosto a las 12 y ya veis, en verano también suceden cosas importantes en los mercados financieros. De hecho, estamos teniendo durante estos meses, durante estas semanas, rebote alcista en las principales bolsas, en el oro, en criptos. El dólar se ha consolidado en una posición fuerte que está marcando las tendencias de los principales mercados. De todo eso vamos a hablar ahora. Pero antes os quiero recomendar que pulséis en el botón de suscribirse y activéis la campanita para que os avisen y así quedaréis suscritos a este canal de IG porque se están subiendo muchos vídeos todas las semanas, vídeos muy interesantes en los que expertos como yo y otros expertos en otras especialidades analizamos nuestros conocimientos y os mostramos nuestros conocimientos sobre lo que creemos que puede suceder. Así que no desaprovechéis y pulsar en suscribiros y activar la campanita. Bueno, como decía, verano que está siendo un verano de rebotes. Estamos viendo, ahora lo veremos en los gráficos, cómo están subiendo las bolsas. Ya avisamos hace unas cuantas semanas que si se rompía un determinado nivel de resistencia en el dólar, en el SP500, se podría producir un rebote y eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Evidentemente veremos en las próximas semanas si se convierte en un rebote únicamente de todo ese movimiento bajista que llevamos desde hace muchos más meses o por el contrario comienza a construirse ya una nueva tendencia alcista en los principales índices. Vamos a verlo y lo iremos explicando todas las semanas aquí en el canal de IG. Bueno, vamos a empezar viendo el calendario de noticias. Me gustaría centrarme en el calendario de esta semana. Es verdad que en agosto suele haber menos noticias, pero también puede haber noticias importantes. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo es que la mayoría de noticias ya están muy descontadas por el mercado. El mercado ya no está tan sorprendido por la subida de tipos de interés, por la inflación alta, por los conflictos bélicos, por el precio de las materias primas. Algunas de ellas, como el petróleo, pues han empezado a moderarse claramente en su precio. Es verdad que existen retos a corto y medio plazo, como los posibles recortes energéticos en Europa durante el invierno y demás, pero de momento el mercado parece que lo tiene más descontado y está actuando con cierto optimismo. Recordemos que los mercados o los inversores invierten a vistas a largo plazo, normalmente, ¿no? Toman sus posiciones en el largo plazo. Y esto quiere decir que se pueden estar encontrando ahora buenos precios de compra para inversores que estén pensando en 3, 4, 5, 10 o 15 años de inversión, ¿no? Vamos a ver el calendario para esta semana. Me gustaría comenzar diciendo que, vamos a ver, aquí lo tenemos. Hoy ha salido en Japón el PIB preliminar, es decir, los datos de PIB preliminares anuales, y ha dado un dato negativo. Es decir, a lo mismo que ocurre con muchas otras economías, pues bueno, hay una cierta tendencia a caídas en los PIBs, ¿no? Ha salido el PIB de Japón, sigue en negativo, sigue claramente, a ver, perdón, esto es el Price Index, aquí lo tenemos. Vamos a verlo mejor en el trimestral. Salió el trimestral que es ligeramente positivo frente al negativo anterior, positivo anterior y 2 veces negativo anterior, ¿no? Es decir, PIB muy, muy, muy justito en Japón. Japón está un poco desacoplado y está viviendo de momento la crisis de una manera muy diferente al resto de economías, con un IPC, aunque luego veremos que esta semana también salen datos de IPC, con un IPC mucho más controlado, con un yen muy debilitado que les está permitiendo defenderse muy bien en las exportaciones, abaratando mucho sus exportaciones, en fin, con un mercado de trabajo bastante bien cubierto, con buenos datos de empleo. Un caso curioso el de Japón, pero que podríamos terminar viendo como importante inflación con ese yen tan barato, ¿no?, en el medio y largo plazo. Pero está por ver. También han salido ya los datos de ventas minoristas en China, aquí los vemos, que han sorprendido negativamente, es decir, son datos anuales y vamos a verlo en el gráfico, vemos que en un año pues únicamente en interanual lleva un 2,7% de crecimiento únicamente en ventas minoristas, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los motivos por los que hay voz de alarma o luces rojas en la economía china. Está por ver
Está por ver cómo se van consolidando esos datos económicos en China a lo largo de lo que queda del año, teniendo en cuenta que es un año importante políticamente para China, porque hay congreso del Partido Comunista Chino, en el cual digamos que el poder chino pone nota a los dirigentes chinos y bueno, pues es muy probable que todos estos datos que se publican pues no sean del todo fiables, ¿no? Que vayan, por decirlo cuidadosamente, pues que vayan maquillados, vayan un poquito disimulados, ¿no? Aún así son datos que por lo general están yendo a menos, arrojando menos actividad económica en China. Es verdad que están muy enfrascados, están muy encelados con esa política de COVID cero, no quieren cambiar de opinión a pesar de que el resto de países occidentales pues ya han asumido más el tema de la pandemia de una forma completamente diferente, más abierta, que está permitiendo que sus economías no se vean tan afectadas o no se vean ya en estos momentos afectadas para nada por el tema de la pandemia, pero allí me imagino que por temas políticos, puesto que exigieron grandes sacrificios a sus ciudadanos con grandes confinamientos, pues supongo que ahora les resulta difícil cambiar de opinión y decir, bueno, vale, pues vamos a ir abriendo la mano. Bueno, es posible que después del Congreso, que es para finales de año, todavía no se sabe la fecha, creo que será seguramente hacia noviembre, una cosa así, pues cambien después de ese Congreso de política de COVID cero, pero está por ver. Con China nunca se sabe, ¿no? En todo caso, datos que sin ser del todo negativos, pues no invitan al optimismo, ¿no? Porque poco a poco se va ralentizando. Y claro, que la economía china crezca al 3, 4, 5, 6%, puede parecer, y considerar eso malo, pues puede parecer una broma, ¿no? Teniendo en cuenta que ya quisiéramos otras economías crecer a esos niveles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estás acostumbrado a crecimientos muy fuertes, cuando ese crecimiento, y eso es lo que lleva ocurriendo en China desde hace décadas, con crecimientos de 2 dígitos, cuando ese crecimiento se va ralentizando, pues hace mucho más daño, ¿no? También es verdad que todas las economías en desarrollo, o que llevan tiempo en desarrollo, a medida que maduran, cada vez es más difícil conseguir crecimientos altos en su economía, ¿no? Porque la economía va madurando y de hecho lo vemos, las economías más potentes del mundo rara vez consiguen cifras de crecimiento de más de 2, 3, 4%, ¿no? Pues lo más probable es que a lo largo de los años China se dirige ahí, pero tiene retos importantes, una burbuja inmobiliaria importante, etcétera, etcétera. Iremos viendo qué es lo que va ocurriendo. Como digo, han salido los datos de ventas minoristas, peor de lo esperado, datos de empleo sin grandes cambios, en torno al 5,4%, si nos fiamos de estos datos. Hoy es festivo en muchos países europeos, el 15 de agosto. Aquí en España es festivo también, en Francia y en Italia también es festivo. Y luego saldrá esta tarde un dato en Estados Unidos de sentimiento, que es el Empire State Manufacturing Index, que lo que mide es el sentimiento de... es un dato que es parecido al PMI, también a nivel manufacturero, a nivel de industria, digamos, y por encima de cero se considera cierta expansión económica y por debajo de cero recesión o contracción, ¿no? En estos momentos está muy cerca del cero y la tendencia pues ha sido bajista durante todo este tiempo. Hoy saldrá ese dato hacia las 2:30 hora española, perdón, hacia las 3:30 hora española. Y bueno, veremos si llega a afectar al mercado en alguna manera, ¿no? El martes tenemos las actas del Banco de Australia. No se esperan grandes noticias. Van en la misma línea, las decisiones que han ido tomando van en la misma línea que Estados Unidos, que Europa, que Nueva Zelanda. Y no se esperan grandes noticias, aunque se lo veáis dibujado de rojo. Datos de empleo en el Reino Unido. El Reino Unido lleva unas tasas de desempleo bajísimas, tiene menos de un 4% de desempleo, ¿no? Prácticamente desempleo friccional que llamamos los economistas, ¿no? No se esperan grandes sorpresas, se espera que se mantenga ese dato. Un indicador de sentimiento en Europa que saldrá hacia las 12, el CIU. Bueno, no se esperan tampoco grandes sorpresas, pero sí se espera que continúe su tendencia negativa. Va a salir el IPC también el martes a las 3:30.
el IPC de Canadá. Recordemos que Canadá también tiene un problema grave con el IPC, igual que Estados Unidos, igual que Europa. Y bueno, veremos si a lo largo de agosto, septiembre y sobre todo octubre y noviembre empezamos a ver inflaciones más moderadas en estos países, ¿no? Incluida Europa, Estados Unidos y Canadá. El miércoles tenemos la salida de tipos en Nueva Zelanda. Se espera que suban 50 puntos básicos, que sigan apretando, como están haciendo todos los bancos centrales, sigan subiendo tipos de interés. De momento, la economía no parece que se esté resintiendo enormemente. El empleo está aguantando muy bien, pero recordemos que cuando el empleo revienta, es lo último en reventar y luego es difícil de recuperar, ¿no? También saldrán datos de empleo en Europa. Datos de empleo, cuando dice flash, quiere decir que son datos de empleo adelantados, aquí lo veis, y saldrá hacia las 12 del miércoles. El IPC del Reino Unido, que se espera que esté muy alto, en torno al 10%, como ocurre con el resto de economías desarrolladas, y hacia las 3:30 saldrá las ventas minoristas en Estados Unidos, que es un dato que se mira mucho. Estados Unidos es una economía que depende muchísimo del consumo, tiene una clase media muy amplia con muchísimo consumo y suele ser un indicador adelantado también de sentimiento, ¿no? Se espera una gran caída, aunque son datos mensuales, pero se espera una gran caída y que prácticamente esté en cero el crecimiento mensual y que permanezca plano, en torno al cero. Veremos si no hay grandes sorpresas, ¿no? Saldrán también las actas del FOM, de la FED. Ya vimos que hubo una subida de tipos, no se esperan grandes sorpresas en la misma línea. Y vamos al jueves, datos de empleo en Australia saldrán de madrugada, hora española. También tiene un nivel de desempleo muy bajo. Están en torno al 3,5%, igual que ocurre con la mayoría de economías desarrolladas. El empleo está aguantando muy bien en Australia. Luego saldrá el IPC final en Europa, aquí lo vemos, hacia las 12 del jueves. Veremos si finalmente se confirma este 8,9% que ya pasaron al flash hace un par de semanas, o por el contrario, pues sube un poco más, un poco menos. No se suele desviar mucho del flash que se emite unas semanas antes. También vamos a ver el jueves hacia las 5 de la tarde datos de ventas de segunda mano, de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, también un dato muy interesante a analizar para analizar la economía americana. Se espera que caiga algo, no mucho, pero vemos en este gráfico cómo la venta de viviendas de segunda mano poco a poco ha ido cayendo en Estados Unidos, sobre todo desde principios de año. Bueno, parece que va a continuar esa tendencia. Veremos. Solicitudes de desempleo. Salieron los datos de empleo cuando se emitió mi último vídeo, el primer viernes de cada mes. Y bueno, sigue fuerte el empleo en Estados Unidos. Por ahí de momento no hay grandes noticias. Nos vamos al viernes, donde sale el IPC de Japón. En Japón, ojo, porque el IPC, mientras ellos estuvieran por debajo del 2%, se sentía cómodo el Banco Central de Japón, el Banco de Japón. Se espera que ya lo empiece a rebasar, ya va a estar en torno, según los expertos, el consenso en torno al 2,4%, lo vemos aquí. Vemos como poco a poco ese IPC ha ido subiendo y podría colocarse en el 2,4%. Si se coloca en el 2,4% o empieza a subir un poquito más de ese nivel, es posible que el Banco de Japón ya empiece a tomarse en serio la posible algún tipo de subida de tipos allí, por poco que sea, aunque sea de momento testimonial, y eso podría llegar a afectar al yen, a la cotización del yen. Me estoy anticipando mucho, pero de momento que sepamos que el Banco de Japón va a estar muy pendiente de esos datos de IPC, ¿no? ¿Qué más tenemos el viernes? Pues también ventas minoristas en este caso en Canadá. Economía, bueno, mucho menos población, una economía mucho menos potente que la americana, pero muy dependiente de las materias primas.
pero también con un potente sector minorista, ¿no? de ventas minoristas, y es interesante ver lo que puede ocurrir con el crecimiento de sus ventas minoristas. Vamos a ver ya los gráficos. Empecemos por los índices, como es habitual. Este es el SP500. Voy a quitar mi cara, ahí mucho mejor. Y recordad, tuvimos todo este movimiento bajista, estamos viendo gráficos diarios, movimiento bajista, divergencia, pauta de agotamiento, rotura de línea de confirmación y de línea de tendencia, ¡pum! Tal como pronosticábamos cuando estábamos por aquí, pronosticábamos que si se rompía este nivel se podría producir un buen rebote alcista. Es lo que ha ocurrido, hemos acertado, a veces no acertaremos, pero en esta ocasión hemos acertado y hemos acertado con los principales índices. De momento esta tendencia alcista está previsto que continúe. Es verdad que está ya muy sobrecomprado. Fijaos cómo desde aquí aproximadamente, desde el 20 de julio aproximadamente, o 25 de julio, prácticamente ha subido casi sin descanso, sin ningún valle, sin ningún pico, sin ninguna corrección. Sería interesante ver en el medio plazo cómo realiza algún tipo de corrección y luego vuelve a romper el máximo anterior para empezar a ver un movimiento alcista sano, con una estructura alcista sana, ¿no? Mientras tanto, lo único que podemos considerar es que es un rebote de todo este movimiento bajista, ¿vale? Es decir, sigue vigente toda esta estructura bajista mientras no empecemos a ver una estructura alcista mucho más formada, mucha más construida, en la que se van superando máximos anteriores. Si eso ocurriera, entonces empezaríamos a hablar de este movimiento como el inicio de una nueva tendencia alcista de más largo plazo. Mientras tanto, es un movimiento alcista de corto plazo, un rebote o una corrección del movimiento bajista anterior. De momento, nada nos indica que haya finalizado. Sí que puede haber una corrección dentro de su escala, dentro de su magnitud en cualquier momento, para volver a atacar el máximo posteriormente, ¿no? Con el Nasdaq nos ocurre exactamente lo mismo, una estructura muy similar, muy correlacionada, divergencia también, rotura de línea de confirmación y lo mismo, poco que añadir aquí. Aquí lo interesante es que las bolsas europeas han acompañado el movimiento americano. Fijaos cómo todo este movimiento alcista coincide con el movimiento alcista de las bolsas americanas, ¿no? Es decir, el mercado está actuando de forma correlacionada, algo que no es sorprendente, de hecho es bastante habitual que ocurra en el mercado europeo y en el americano, ¿no? Sin embargo, sí que en el gran... a vista de pájaro, digamos, sí se suelen desacoplar más, porque si no, pues estaríamos viendo pues un índice muchísimo, este es el DAX alemán, estaríamos viendo un DAX mucho más parecido al SP500 y no es así, ¿verdad? Aquí se ven tendencias alcistas muy claras y el DAX, pues bueno, pues paró mucho antes y estuvo muchísimo tiempo realizando todo este movimiento lateral expansivo, ¿no? Bien, pero ahora mismo sí es verdad que está también con rebote, dentro de una estructura que sigue siendo bajista. Es verdad que hizo un doble suelo aquí, es verdad también que de momento podemos decir que aquí hay una directriz bajista, permitirme que la dibuje. Sigue existiendo aquí una directriz bajista que de momento está respetando. Por lo tanto, esta estructura bajista sigue vigente, podría llegar a subir un poco más y luego continuar para abajo, o por el contrario, podría comenzar también a construir una estructura alcista y empezar a romper resistencias, niveles anteriores. En Reino Unido, el FTSE, pues también lo estuvimos avisando que si comenzaba y consolidaba una estructura alcista y iba rompiendo máximos anteriores, lo más probable es que atacase los máximos históricos. Bien, ya está muy cerca otra vez de los máximos históricos del FTSE y es posible que nos encontremos con que antes de que acabe el verano ataque de nuevo estos máximos históricos, ¿no? Si nos vamos a España, también muy correlacionado, rompió esta banda bajista, este canal bajista, y
lleva muchos días en verde. Necesita algún tipo de corrección para sanear tanto movimiento, tanta vela alcista, ¿no? Ninguna tendencia está suficientemente sana si no tiene avances y retrocesos, siendo mayores los avances que los retrocesos, ¿no? Entonces, de momento aquí solo vemos avances, necesitamos ver retrocesos y nuevos avances para considerar que está alcista. Mientras tanto, estaría encuadrado dentro de todo este movimiento correctivo lateral. Japón. Muy interesante porque en Japón estuvimos avisando que se había acercado a este nivel de resistencia y estuvimos avisando que podía atacarlo en cualquier momento. Y eso ha hecho, lo ha atacado y además lo ha roto. En estos momentos eso confirma esta estructura alcista y vamos a verlo un poquito más de lejos para verlo mejor. Y lo más probable es que tras las debidas correcciones siga atacando resistencias anteriores. Voy a dibujar esta, aprovechando que estamos juntos, pero no la tenía dibujada. Yo aquí dibujaría una resistencia también aproximadamente en este nivel, una zona aproximada en torno a este nivel, ¿vale? Veremos si en los próximos días o semanas se confirma. En China vimos cuando todos estaban cayendo, China subió y luego realizó todo este movimiento de caída en V, ¿no? Ha realizado una corrección profunda del 61.8, más profunda incluso del 61.8 de Fibonacci, y de momento, pues bueno, no se ha reiniciado esta tendencia alcista, ¿no? Así que mucha precaución con China, muchas dudas en el mercado chino. Vamos con las divisas y empecemos con el dólar index. Toda esta estructura alcista ahora se está consolidando en estos niveles. Aquí veis la corrección, un nivel de soporte que de momento está respetando bastante bien. Y lo más probable, una vez que están descontadas las subidas de tipos y los diferenciales de tipos de interés entre las distintas economías, lo más probable es que se quede en estos niveles altos un tiempo. De momento, técnicamente, a nivel de análisis técnico, no ha realizado ni mucho menos una estructura o una pauta de agotamiento. De hecho, la estructura alcista sigue vigente. Voy a dibujarla también. Aquí la tenemos. La estructura alcista sigue vigente. Los máximos, los máximos, los máximos, los máximos. Corrección más profunda y de mayor tiempo. Entonces, por el momento, lo más probable es que se mantenga aquí cierto tiempo. ¿Por qué no creo que es probable que rompa de nuevo estos máximos históricos? No es imposible, de hecho creo que es una de las posibilidades que hay, pero antes de hacerlo es probable que permanezca por aquí más tiempo, ¿no? Y es que esto es un máximo histórico, es un máximo, el dólar está excesivamente fuerte, ¿no? Y eso tarde o temprano tiene que corregir, ¿vale? Esto no es un activo que pueda subir ilimitadamente, que la tendencia pueda subir ilimitadamente como ocurre con un índice en bolsa. Estamos hablando de una divisa, ¿no? Y normalmente las divisas pues pueden tener tendencias alcistas duraderas, pero tarde o temprano terminan y se quedan en fases correctivas durante bastante tiempo, ¿no? Todo este movimiento alcista se reflejó en todos los pares relacionados con el dólar. Aquí estamos viendo el euro-dólar, el par más importante. Vimos cómo llegó a la paridad, estuvimos hablando de ello. Y ahora mismo corrección, rebote dentro de toda esta estructura bajista. Pero por el mismo principio que he comentado con el dólar index, de momento lo más probable es que se quede consolidando en estos niveles. Ahora bien, niveles a vigilar el 1.01 y el 1.04. Si rompiera el 1.01, sería posible que continuara la tendencia bajista y que volviera a atacar la paridad. Si rompiera el 1.04, podría estar dibujándose una pauta de agotamiento y por lo tanto es posible que se produjera un rebote alcista en el euro dólar, que significaría que el dólar se debilita ligeramente frente al euro. Si nos vamos al cable, al libra dólar, movimiento muy similar al euro, aunque con ciertas diferencias, pero muy similar. A vigilar este nivel de 1.227, 1.23 podríamos decir, no tanto como 1.23, pero 1.22 largos, porque si lo rompe iniciaría una estructura alcista. A vigilar también el 1.20, yo diría 1.20 a secas,
porque si lo rompe, después se podría... Me voy a acercar un poquito, pero lo veríamos mejor. Si lo rompe, sería una pauta de agotamiento dentro de esta pequeña estructura alcista. Sería movimiento alcista, pauta de agotamiento aquí y rotura de línea de confirmación. Eso implicaría nuevas caídas del cable. Por lo tanto, a vigilar el 1.20 por abajo y el 1.22 largos por arriba. Y si nos vamos al yen, muy interesante porque he puesto el MACD en el yen porque bueno, nos está dando una nueva divergencia. Sabéis que me encantan las divergencias en el MACD, me parecen preavisos muy interesantes, especialmente si van acompañados de pauta de agotamiento y de línea de confirmación, rotura de línea de confirmación. Bien, podemos tener una potencial pauta de agotamiento aquí ahora mismo, porque veis, fijaos, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, pauta de agotamiento. Y la línea de confirmación estaría en torno a esta zona, en torno al 1.31 aproximadamente. Si rompe el 1.31, tendríamos una caída en el dólar yen. Y a vigilar también el 1.35.5, más o menos 1.35, o 135, más correctamente dicho, porque si lo rompe, quedaría anulada esta figura, esta pauta de agotamiento y podría volver a ir a atacar el nuevo máximo histórico en torno a 1.38 o 138 o 139. Vamos con las criptos, porque a lo tonto, el Bitcoin pues ha recuperado un 25% de su valor, aproximadamente un 25% desde mediados de junio. Es verdad que es una estructura muy solapada, con retrocesos muy profundos, pero técnicamente es una tendencia alcista porque se producen más avances que retrocesos. Los retrocesos son profundos, pero chino-chano, poquito a poquito, ha ido realizando este movimiento alcista y ahora se enfrenta al nivel de los 25.000, que en principio no suponen una resistencia importante, ¿no? ¿Por qué no está subiendo con más fuerza el Bitcoin? Bueno, esto solo es una hipótesis con la que trabajo y es que hemos visto en los últimos años, sobre todo se vio en el último año y pico, que el Bitcoin va muy correlacionado con el mercado americano o con las bolsas, digamos, ¿no? Cuando las bolsas caen suele caer el Bitcoin, cuando las bolsas suben suele subir el Bitcoin. Eso sí, en unas magnitudes muy diferentes, con una volatilidad muy superior, porque es un activo de mucho más riesgo. Es decir, esa volatilidad muy superior hace que la inversión en Bitcoin para el mismo capital invertido pues suponga un riesgo mucho mayor. Entonces, en mi opinión, a pesar de que estamos teniendo ahora cierto rebote alcista y debería estar acompañando con más un movimiento alcista con una beta superior, por decirlo de alguna manera, o con un múltiplo superior en el Bitcoin frente a la bolsa, no está ocurriendo así porque todavía hay cierta desconfianza, ¿no? Y además porque estamos en un entorno de ciertas de subidas de tipos de interés. En un entorno de subidas de tipos de interés, la aversión al riesgo cae. Es decir, aumenta la aversión al riesgo. Es decir, la gente pide más interés por su dinero, por su inversión, ¿no? Porque la inversión en activos sin riesgo o casi sin riesgo, como pueden ser los bonos del Tesoro americanos, pues ya pagan más interés, ¿no? Entonces, claro, antes de arriesgar a meter tu dinero en un activo que va muy correlacionado con la bolsa, pero con muchísima más volatilidad y por lo tanto riesgo, pues te lo vas a pensar dos veces en un entorno en el que estás menos dispuesto a correr riesgos para ganar el mismo tipo de interés, ¿no? Por decirlo de una manera resumida. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con el Bitcoin y bueno, por eso no... También los particulares posiblemente estén más escaldados, está muy alimentado por el inversor particular las criptos, sigue muy alimentado por el inversor particular y bueno, estamos en verano, la gente está muy escaldada de las caídas anteriores, no olvidemos que hay mucha gente pillada en estos niveles y que han perdido pues más de la mitad de su inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, con tanta gente metida en Bitcoin y en activos similares, pues no es fácil recuperar la confianza, pero es posible que termine llegando la confianza de nuevo a las criptos, pero desde un punto de vista de análisis técnico, sin duda, esto es una estructura alcista
que puede continuar en el futuro, ¿no? Veremos si a medida que la confianza se va recuperando, si es que se recupera, me refiero a la economía en general y a la inversión en general, pues podemos ver un Bitcoin con una estructura alcista más sana y más parecida a los movimientos alcistas a los que nos tenía acostumbrados en el pasado, ¿no? De momento mucha precaución y como recomendación general que suelo hacer para todo el mundo que invierte en criptos es que tengan en cuenta la altísima volatilidad que tiene y por lo tanto inviertan una fracción pequeña del capital que están dispuestos a arriesgar. Bien, vamos con materias primas. Materias primas, hablemos del crudo. Y es que el crudo, vimos como en el anterior vídeo cómo se había detenido en este soporte y comenté que era bastante probable que aguantara ese soporte y que se quedara ahí en un movimiento lateral. Es verdad que aguantó durante un tiempo ese soporte, el embate lo aguantó 2 veces y realizó ese movimiento lateral, pero en estos momentos ha roto ese soporte, ha realizado un pullback ese soporte y continúa intacta esta estructura alcista. Se ha confirmado al romper este soporte y realizar nuevos mínimos que esta estructura bajista sigue intacta. Y bueno, lo hemos notado todos aquellos que llenamos depósitos de nuestros coches, de nuestros vehículos, pues bueno, una gasolina o un gasóleo mucho más asequible, ¿no? Es que no en vano pues estamos ya en torno a 87 en precio del crudo ligero. Si nos vamos al gas natural, aquí hay que seguir con muchísima precaución, mercado muy manipulado por la geopolítica, muchos movimientos en V, de nuevo intentando máximos históricos, así que mucha precaución con el gas natural. El oro este avance ha ido muy correlacionado con todo el avance que hemos tenido en las principales bolsas. Se ha detenido por el momento en la resistencia de 1800 y estaremos muy pendientes porque si rompe el 1800 a mí me parece una resistencia bastante clave. Si rompiera el 1800 podríamos considerar que esta estructura alcista empieza a ser mucho más importante, ¿no? y estaríamos construyendo posiciones más largas en el oro en el medio largo plazo. De momento sigue intacta toda esta estructura bajista, la directriz bajista si la dibujamos sigue intacta, podemos dibujarla de distintas maneras, pero vamos, de momento sigue intacta, la sigue respetando, la ha respetado en 3 puntos, el inicial y 2 más, y bueno, también podríamos encontrarnos que continúa hacia abajo a volver a atacar los 1700. Como digo, ahora mismo momento clave, está cayendo en el día de hoy, pero si en algún momento llega a superar el 1800, nivel en el que está muy cerca, podríamos tener una continuación alcista. Y el cobre, un indicador adelantado del estado de las economías o del futuro de las economías, especialmente las más industrializadas, realizó todo este rebote. Continúa esta estructura alcista indemne, no ha dibujado en ningún momento una pauta de agotamiento y por lo tanto podemos decir que continúa. Si trazamos un retroceso de Fibonacci, de aquí a aquí, ahí aproximadamente, esta corrección llegó al 38.2% de Fibonacci y podría continuar el movimiento bajista. Yo estaría muy pendiente de este nivel, de ver si vuelve a romper este máximo relativo que tenemos aquí y continúa esta estructura alcista, desarrollando una corrección de todo este movimiento bajista, una corrección más profunda. Por el momento esa es la situación. Muy bien, bueno, pues lo dicho, como veis, en el verano también hay movimiento en las bolsas, también los mercados, de hecho muchas recuperaciones a nivel de análisis técnico se han ido produciendo en verano cuando parece que la gente está con la cabeza en otra parte, pero el dinero, ya sabéis lo que decían en la película, el dinero nunca duerme, los capitales no descansan y las cosas siguen sucediendo, ¿no? Aquí estaremos para contároslo todas las semanas. Recordar, suscribiros en el botón, pulsar al botón de suscribir y pulsar en la campanita para que os avisen cuando suba
mi próximo vídeo al canal de IG o cuando lo haga alguno de los otros expertos, porque hay un contenido muy interesante en el canal. Nos vemos en el próximo análisis. Espero que os haya gustado. Hasta luego y feliz verano.